Ok, ya en este punto ya estamos realizando la grabación. Bueno, entonces veíamos como tal que estamos nosotros aquí inmersos, estamos aquí en el centro de este punto, de que tenemos que mirar cómo llevar a cabo los procesos. Permítame 5 segunditos, por favor. Bueno, sé que fueron más de 5 segundos, pero bueno, entonces estamos en el punto que estamos en el centro, mirar cómo optimizamos, cómo hacemos. Entonces, en el punto en que nosotros estábamos hablando de esta revolución industrial, todo es nuevo, no hay procesos establecidos. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Resulta que es aquí en este punto, en este momento, donde aparecen estos dos personajes, un señor de apellido Taylor y otro señor de apellido Fayol. Vemos en este punto que, bueno, el que primero apareció fue como tal este señor Taylor, que es un ingeniero industrial. ¿Esta bandera de dónde es? No alcancé a escuchar. ¿Esa banderita de dónde es que es? Estados Estados Unidos. Unidos. Exactamente. Entonces, hablamos que el señor Taylor era un ingeniero industrial estadounidense. Y por el otro lado tenemos al señor Henry Fayol, un ingeniero de minas. Este personaje, ¿de dónde era? ¿Francia? Correcto. Entonces hablamos que es un ingeniero de origen o de nacionalidad francesa. Son considerados como tal los padres de la administración. Entonces, ya hay una serie de actualizaciones, pero son los padres de la administración. Ustedes pudieron evidenciar en los videos en lo que leímos nosotros el, el caos tan impresionante que había durante la Revolución Industrial, las empresas creciendo desmedidamente, contrataban personal, los ponían a hacer todo lo que tocaba hacer, jornadas extenuantes, jornadas extensas, no habían beneficios, las personas estaban molestas, protestaban, hacían manifestaciones, eso afectaba a las empresas y estaban en un rifirrafe, estaban en una, como en un duelo de poderes porque igual, como veíamos ayer, la burguesía, la élite necesita de la clase obrera para trabajar. ¿Por qué? Porque es que son ellos los que elaboran los productos, ellos ponen el capital, pero como tal la clase obrera pone el trabajo. Entonces vemos en este punto que es donde venga. Necesito generar, que aquí me devuelvo a la lámina que estábamos anteriormente, necesito generar riqueza con los productos, pero también necesito gente para qué, para producir. Si falta alguno de los elementos aquí presentes, pues igual no hay nada. Si no hay dinero, no puede haber empresa. Si no hay gente, pues no, ¿quién va a hacer los productos? Si no hay producto, ¿qué voy a vender? Puedo tener algo de dinero y tengo la gente, pero si no tengo que producir, entonces vemos que están vinculados y están relacionados estrechamente. Entonces, esto fue lo que se dio cuenta este señor Taylor, este ingeniero industrial, que pues igual ustedes consultaron algunas cositas acerca de este señor. Entonces, el señor Taylor, no voy a ahondar en el tema de él era un ingeniero estadounidense, de a los 8 años hizo esto, a los 9 años hizo esto otro, no, porque igual pues no estamos en una clase de que tengamos que conocer al detalle todos los temas relacionados con cada uno de los integrantes, sino nos concentramos en los aspectos relevantes, o sea, digamos que para nuestra temática, que es el de funciones administrativas, coordinación de actividades gerenciales, lo que se vincula. Entonces, este señor planteó una serie de postulados.
¿Quién me recuerda lo que es un postulado, por favor? Postulado, palabra postulado, a la una. ¿Es algo que no es evidente por sí mismo? Que puede ser evidente por sí mismo, pero que no hay una teoría o no hay con qué compararlo. Entonces, a ver, miramos por acá. Entonces, postulado nos dice, es una proposición no evidente por sí misma ni demostrada, pero que se acepta ya que no existe otro principio al que pueda ser referida. Entonces, el señor plantea una serie de cosas del señor Taylor, no había nada más con qué comparar, entonces se tuvo en cuenta esos postulados. El señor planteó 8 postulados. Entonces, bueno, él también plantea esa frasecita que está en la parte inferior derecha debajo del reloj de arena. Entonces, él nos dice como tal, es que no los copié completos, pero sí los tengo como tal aquí. Deje la idea principal para plantear, ya que pues la idea no es tomar nota al pie de todo. Entonces, sabiendo que los postulados son algunas proposiciones que no son evidentes por sí mismas, pero no hay con qué compararlas, entonces se toman como verdaderas. Entonces, el primer postulado que plantea este señor nos dice, la industria para su funcionamiento satisfactorio debe proceder científicamente, como hablábamos hace un momento, es científico, investigación, documentación, estar al tanto, estar analizando, creando teorías, como veíamos que también decíamos la parte de la matemática, cosas así están establecidos. Bueno, antes de continuar con este postulado, el señor planteó la siguiente o nos generó la siguiente frase que nos dice, la administración consiste en lograr la máxima prosperidad para los patronos y para los trabajadores. Entonces ya este es de los primeros acercamientos, veníamos de una serie de conflictos, de choques de clases que no, que toda la élite quería ser, la burguesía quería ser más rica a costa de la clase obrera estaba cansada de esas situaciones paupérrimas, miserables a las que estaban sometidos y que no les pagaran. Entonces ya el señor plantea, listo, venga, señores burgueses, ustedes quieren generar, o como tal dueños de las empresas, ¿quieren generar ganancias? Sí, claro que sí, perfecto. Listo. Señores obreros, trabajadores, ¿quieren como tal generar mejores condiciones de vida? Claro que sí, por supuesto. Entonces, la empresa como tal, el eje central de este punto, y vuelvo y me remito aquí a mi imagen, que la verdad pues no pensé que la fuera a utilizar tanto, pero volvemos a este punto. Tenemos que pensar cómo hacemos para que las personas estén contentas, estén satisfechas y a su vez satisfacer a la empresa. Ahí entra a jugar un papel determinante el rol del administrador o no solo del administrador, dueño de la empresa, sino de cada uno de los respectivos cargos que están allí presentes. Listo. Entonces, recordemos, según Taylor, la administración consiste en lograr la máxima prosperidad para los patronos y para los trabajadores. Entonces hablamos de una relación gana-gana. Entonces, retornando al postulado número 1, nos dice, la industria para su funcionamiento satisfactorio debe proceder científicamente, es decir, aplicar los métodos racionales en sus operaciones y procesos. Entonces ya vemos que no es produzca a lo loco, produzca gran cantidad, que eso después la gente compra, sino venga, tengo X cantidad de recursos, tengo X cantidad de dinero, ¿qué puedo hacer con ello? Puedo tomar este camino, puedo tomar, o sea, hablamos que ya empiezan a aparecer las bases de algo que se llama planeación. ¿Listo? Niñas, no es necesario que tomen al pie de la letra estos aspectos, podemos extraer algunos apartes, no les voy a hacer en un momento un quiz, una evaluación en el que les pida esto textualmente, no se preocupen, pero sí necesito que tengamos esa idea clara. Entonces, hablamos que el primer postulado dice que la industria tiene que proceder de manera científica, de una manera racional para los procesos y procedimientos.
quiere decir aquí en este punto? Hablamos de la planeación o el tema del análisis. Antes de ejecutar, antes de llevar a cabo alguna actividad, tenemos que pensar antes de ejecutar. Ahí también, pues, pensar antes de hablar, pensar antes de ejecutar. Listo. El segundo postulado nos dice, con base en los conocimientos de los métodos y tiempos necesarios, se puede formular un buen plan de dirección y racionalización del trabajo. Perdón, racionalización del trabajo. Este término racionalizar, ¿con qué lo asimilamos? ¿Con qué lo vemos? ¿Con qué viene a nuestra mente cuando hablamos de racionalizar? Con la parte de la mente de una persona. Sí, la parte de la mente. Dime, Laura Salazar, cuéntame. Profe, yo fui la que hice la parte de la mente de una persona. Ok, perfecto, perdóname, Laura. Entonces, ¿quién levantó? ¿Fuiste tú quien levantó la mano? Sí. Sí, profe, es que me equivoqué. Ok. Listo, entonces, hablamos de la mente. Entonces ya entramos a, antes de ejecutar, listo, sí, Pablo, espérame, miramos que aquí cierro a veces el chat. Entonces, pensar con cabeza fría, exactamente, entonces entramos a analizar. Entonces hablamos pensar, analizar, utilizar la razón antes de llevar a cabo algo. Todo esto nos va a llevar a algo que llama proceso administrativo. Entonces, por eso como que a veces repito mucho algunas palabras, porque igual a eso es lo que vamos a ir construyendo nosotros. Entonces, en pensar, en utilizar la razón, en entrar a analizar, o sea, hacer una pausa antes de ejecutar, antes de llevar a cabo alguna actividad. Entonces, a eso hace referencia este segundo postulado. Entonces, repito, con base en los conocimientos de los métodos y tiempos necesarios, se puede formular un plan de dirección y racionalización del trabajo, así como aumentar la productividad, cómo aumentamos productividad de los obreros, midiendo constantemente sus labores y dándoles a conocer su realización para estimular. Entonces ya empezamos a hablar de que estamos midiendo, analizamos, medimos e informamos. Entonces ya vamos pasando, listo, se está haciendo esto aquí, se está llevando esto a cabo acá, el empleado está haciendo esta cosa, oiga, el empleado le fue bien el día, bueno, aquí en este punto no se habla todavía de empleado, sino de trabajador. Entonces, el trabajador no, o sea, está cumpliendo con las metas, está llevando a cabo los procesos, oiga, hay que motivarlo, hay que felicitarlo, hay que estimularlo para que siga de esa manera. Ese es nuestro segundo postulado. El tercer postulado, entonces aquí es donde ya empezamos, listo. En el segundo se mide, se analiza, se racionaliza. O sea, se empieza a hacer como un esquema, empezamos a hacer como una imagen mental de cómo está todo. Y ya de ahí da como resultado el tercer postulado, que nos dice, los salarios deben establecerse con base en un mejor funcionamiento de la empresa. Para ello es necesario la racionalización de los costos de producción e incremento de la productividad per cápita. Cuando hablamos de per cápita, entonces hablamos de la productividad antes de que el producto salga a la venta. En todos y cada uno de los procesos, antes de que estos salgan al mercado, es lo que se tiene que evaluar, es lo que se tiene que tener en cuenta. Entonces ya hablamos, definimos los salarios. La persona trabaja motivada por el salario, es lo que se cree en ese momento. La persona trabaja motivada por el salario, listo, pues si entonces la persona cumple, no es subirle el sueldo porque sí, sino hablamos de que está cumpliendo, sí, es bueno lo que hace, correcto, démosle un estímulo económico, subámosle el salario porque está desarrollando adecuadamente sus funciones. Entonces ya mire cómo hablamos. Racionaliza, habla de la relación ganar-ganar con el primer postulado, hablamos de medir y de poner la razón antes de ejecutar cualquier actividad. Ya con el tercero nos habla, involucra ya a los trabajadores. Hablamos de un sueldo, tiene que ser acorde con la productividad que éste tenga. Listo, viene este numeral
este postulado número 4, que dice mínimo consumo del esfuerzo humano, recursos materiales y del capital a invertir. ¿Qué podríamos analizar, ya que estamos con el tema de análisis, qué podríamos analizar al respecto con este postulado número 4? Postulado número 4. Que pues es bueno invertir, pero pues en este caso no generando tanto esfuerzo en la persona. O sea que si yo tengo una empresa, es bueno estar invirtiendo, pero pues en este caso puede, para no esforzar tanto el personal, pues puedo tener algo otra persona además. Ok, perfecto. Entonces, como ya, perdón, como ya hablamos de recursos económicos, pero ya también se empieza a hablar de un tema de esfuerzo humano. Se ve a la persona como un recurso, de que tengo que también hacer uso adecuado de la persona. Sé que suena un poco como materialista, como, venga, inhumano, pero pues estamos remitiéndonos como a los postulados que se emitieron en esa época. Entonces vemos en este punto que nos habla de, ya empieza a mirar, venga, tengo que usar adecuadamente, tengo que usar apropiadamente el recurso humano que tengo, el esfuerzo humano, porque es que igual si sobrecargo a una persona, como nos decía nuestra compañerita hace un momento, si sobrecargo a una persona, entonces se me va a agotar y no me va a dar el mismo rendimiento. En ese caso, si la labor es muy ardua, es muy fuerte de hacer, ¿qué puedo hacer en ese caso? Entonces contrato a otra persona y ambas van a tener, pues no van a tener un sueldo súper alto, pero voy a garantizar que su esfuerzo, su energía y su dedicación van a ser acordes a lo que se necesita. Entonces, a eso hace referencia este postulado número 4. Tener en cuenta también el factor humano, no solo decir, si hace 1000 unidades más, le voy a pagar más y voy a cansar a una persona, la voy a agotar y así tenga toda la voluntad, todo el esfuerzo mental por llevar a cabo sus procesos, no va a cumplir ni va a dar el mismo rendimiento. Entonces, postulado número 4. Postulado número 5 nos dice, separación entre el trabajo de planificación o labor intelectual y la labor manual. El postulado completo dice de la siguiente manera, separación entre el trabajo de planificación o labor intelectual y la manual. Unos deben pensar mientras otros hacen las cosas. Quien está operando una máquina cortadora de piezas no puede estar pensando al mismo tiempo en la modernización de métodos ni en nuevas políticas y estrategias empresariales. Entonces ya empezamos en este punto a hacer como una parte jerárquica, unos intermedios, ya no vemos dueño de la empresa, trabajador, no, sino ya empezamos a mirar, listo, el que va a planear, el que va a llevar a cabo los procesos, la labor intelectual, va a encargarse solo de eso. Y las demás personas van a encargarse, cada uno en su momento, de una serie de actividades, pero no va a pensar en todo al tiempo, como ya pues lo especifica y lo que leía. Entonces, le va dando un poco de orden o le va asignando como tal una estructura a las empresas. Por eso, estos postulados, permítame un segundo, por favor. Por eso hablamos de que estos postulados fueron como tal tenidos en cuenta, porque eso no existía, nadie se había puesto en la labor de llevar a cabo ese análisis. Oiga, sí, mientras unos piensan, los otros hacen, porque si el que piensa hace, el que hace piensa, se va a generar un embolate y no va a poder cumplir con todas sus actividades. Entonces ya Taylor plantea la división. El que está vinculado a la empresa para pensar, para ejecutar labores intelectuales, se debe dedicar a eso. Y el que está en la parte operativa, en la parte de ejecución, debe concentrarse en su actividad. Entonces vamos hablando de especialización de los trabajos, especialización de las labores. No es un todero en la organización, sino ya venga, empiece a enfocarse hacia lo que le toca hacer. Listo, nuestros primeros 5 postulados, voy con los 3 restantes.
Otro, también, el trabajo debe ser previamente programado. El trabajo debe ser previamente programado, planeación, un análisis antes de llevar a cabo, antes de ejecutar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no incluye en la imagen de hace un momento de las empresas que existe otro recurso, que ese es un recurso no renovable. Hablamos del tiempo. Si yo no programo un trabajo, si yo no establezco unos lineamientos para ejecutar, puede que no gaste dinero, puede que no gaste el esfuerzo del personal, pero si en ocasiones puedo perder el tiempo y entonces mientras hago una cosa que podría ser más productiva, estaba haciendo otra que carece de importancia. Entonces, por eso nos habla que el trabajo debe ser programado, debe ser previamente programado. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a llevar a cabo hoy? ¿Qué voy a hacer en esta hora? Ah, no, voy a dedicarme a esto, eso. Entonces se programa y ya se ponen, no lo mencionan como tal, con ese nombre, pero ya empiezan a aparecer una serie de objetivos. Cuando yo programo, estoy planteando unos objetivos, estoy planteando una serie de metas. Entonces, por eso el trabajo debe ser previamente programado. Siguiente, que es el postulado número 7. La dirección debe aplicar la teoría científica de la administración en cuanto a la administración del recurso humano, ya para el recurso humano, y a la modernización y simplificación de las operaciones y técnicas procedimentales. Cuando hablamos de los términos modernización y simplificación, ¿qué quiere decir? Estar midiendo, estar innovando constantemente. Si un proceso requiere de 4 pasos, venga, ¿es posible realizarlo en 3? Analicemos, oiga, sí, sí se puede, listo. Y estamos constantemente. Que de ese punto, ese postulado de Taylor, empiezan las nociones de las políticas de calidad total. Que entonces nos dice, lo que no se mide no se puede controlar, lo que no se controla no se puede mejorar. Y también hay otro aspecto que dice allí, que todo es susceptible de mejora. Todo lo que se hace hoy en día se puede mejorar. Entonces, vemos que en este postulado, a pesar de que fue hace tantos años, está aún vigente. Algunas actualizaciones, pero aún está vigente. Entonces, la dirección debe aplicar la teoría científica en la administración del recurso humano, modernización y simplificación de las operaciones y técnicas procedimentales. Buscar constantemente la forma de hacer cada vez mejor las cosas. Y el último postulado, el octavo postulado, nos habla que ya nos habla de jefes, que ahorita vamos a ver en un momento de los principios. Estos son los postulados. Entonces nos dice, los jefes deben supervisar al número adecuado de operarios de tal manera que haya comunicación estrecha y directa con cada uno. Entonces hablamos de la distribución de cargas, no solo para el operario que realiza actividades directamente, sino hablamos también para la parte administrativa. El que está como tal controlando, supervisando, verificando, no se le puede tampoco saturar con una serie de actividades, sino también hay que mirar el adecuado número. ¿Por qué se necesita que tenga una estrecha comunicación directa con cada uno de ellos? A su vez, la maquinaria a su responsabilidad debe agruparse en un solo taller al alcance de quien la tiene que utilizar. Las labores deben someterse a una doble inspección para garantizar su calidad. Entonces hablamos de la asignación de carga laboral que sea acorde con las capacidades del empleado. ¿Para qué? Para que éste pueda cumplir. Si yo le pongo a supervisar 200 empleados, listo, pero no va a generar el mismo rendimiento que si le asigno un número menor a estos. Entonces digamos que son 8 postulados en su momento. No había contra qué presentarlo, compararlo, entonces se tomaron como válido porque igual en su momento no había nada más. ¿Están vigentes actualmente? Claro, vemos que el tema de distribución de labores, de actividades, es necesario, es indispensable. Niñas, hasta este punto, ¿cómo vamos? Bien, sí, señor. Bien, es claro para todas. Sencillo, difícil, fácil. Yo creo que algunas están durmiendo ya o están viendo la novela. Hay algunas que están activas, otras como que están ahí viendo el factor X o cosas por el estilo.
Pues está bastante interesante porque pues hay algunas cosas que podemos hacer como en relación de antes y de ahora. Ujú, exactamente, Laura. Sí, hay unas que se plantearon hace tantos años, pero aún están vigentes. Incluso esto, de los temas de esta partecita de teorías y esa serie de elementos, me gusta es que son evidenciables. No solo, ay, hasta que yo trabaje en una empresa puedo hacerlo de análisis en su casa. Voy a hacer una actividad el día de hoy, vamos a suponer, voy a lavar la ropa el día de hoy. Usted hace una programación, usted define, bueno, voy a levantarme a tal hora, voy a hacer esto, ay, ¿hay jabón? Sí, sí hay jabón, ay, la lavadora está funcionando, sí, sí está funcionando, uy, no, la lavadora no está funcionando, toca a mano. Pues entonces, estamos analizando, todo eso se mira antes de ejecutar. Entonces, esto lo pueden ustedes Exacto. llevar en su vida cotidiana. Es como un análisis de lo que uno tiene que hacer y llevar a la práctica. Correcto, que eso es lo que pretende. Toda esta primera parte, estas teorías es, piense antes de actuar. ¿Va a hacer alguna actividad? ¿Quiere que le salga todo bien? Listo. Organice la estructura, la que necesita, cuánto se va a demorar, cómo la va a llevar a cabo, para que después sea solo seguir los lineamientos. Listo. Y por este lado tenemos los principios. Entonces, hace un momento hablábamos de postulados, ahorita hablamos de principios. Se plantean 7 principios. Los principios de los seguidores de Taylor, porque recordemos que no hemos hablado del señor Fayol todavía. Entonces vemos Taylor. Entonces nos dice, 1, creación de un ambiente de cooperación mutua, basado en el postulado, relación ganar-ganar. La administración debe generar prosperidad en el patrono y en el trabajador. Entonces, creación de un ambiente de cooperación. Si nos va bien en la empresa, a usted como trabajador también le va a ir bien. Otro, división de la responsabilidad entre la dirección y los trabajadores. Unos se encargan de hacer los análisis, organizar, los otros se encargan de ejecutar las actividades. 2 de ellos. Listo, viene este punto que ya nos dice, este primer postulado, el del color azul oscuro, nos dice estudio y sistematización de los conocimientos. Ya hablamos de que pasamos de la parte empírica, que es que yo aprendí a hacerlo así y así lo hacía mi abuelo, mi bisabuelo. No. Ya vamos documentando y va quedando una base, que entonces es donde empiezan a aparecer, o donde empiezan a tener en cuenta algunos manuales, algunos libros, algunos procedimientos que se documentan para desarrollar una determinada labor. Esto, estudio y sistematización de los conocimientos. Nos habla de colaboración de la dirección con los trabajadores. La dirección no solamente exija, sino también tiene que colaborarle a cada uno de los trabajadores, haciendo, cumpliendo como tal con qué? Con la creación de un ambiente de cooperación mutua. Tiene que como tal aparecer aquí. Listo. Vienen 2 puntos. Selección científica de los trabajadores. Antes de estos postulados, se seleccionaba con, es que es mi amigo, es que es mi conocido, es que es mi vecino, no. Y aquí habla de una selección científica de los trabajadores, de acuerdo a sus capacidades. ¿Se hace hoy en día? Sí. ¿Que también se contrata porque el amigo? Sí, también todavía pasa. Pero ya digamos que gran mayoría de las empresas están haciendo una selección. Sí que hablamos. Eso casi no se ve todavía, ¿no? Lo de que es mi amigo lo vinculo. Ay, profesorita, es lo que más se ve. Ahorita en realidad todo es por palanca. En muchos aspectos y hay otros en los que es por mérito, pero en muchos sí es por Pero palanca es o que se por da uno conocido. cuenta que muchas veces ni siquiera tienen en cuenta el mérito de la persona. Sí, es como todo. Hay partes en las que sí, hay partes en las que no. Si hay empresas que todavía manejan por cercanía o por amistad la selección de personal, hay otras en las que sí se realiza un proceso adecuado. Pero bueno, desde ahí se plantea, desde este tiempo de Taylor, se plantea como tal la selección científica de trabajadores. De acuerdo a las capacidades que tiene cada uno, se va generando este aspecto. Listo. Entonces, selección científica de trabajadores. Y
vamos para el color azul cielo, que nos dice adiestramiento y capacitación del trabajador. No se había tocado anteriormente de que capacitación, simplemente hay que hacer esto, ya. No, en este punto ya hablamos de adiestramiento y capacitación. La persona va a ser aún más eficiente si se le enseña cómo hacer. Como hay procedimientos o hay actividades que ya están documentadas, es simplemente, venga, cíñase al manual, cíñase a lo que dice aquí, que es lo que se lleva a cabo. Entonces hablamos del adiestramiento y se capacita al trabajador. Ya hablamos de los estudios, ya hablamos de la colaboración y por último hablamos de una supervisión especializada. La persona como tal, quien va a supervisar o quien va a mirar si se están haciendo las cosas bien, pues obviamente tiene que saber de qué está supervisando. Sí, por ejemplo, yo soy administrador de empresas, no puedo ir a una cocina a supervisar cómo elaboran una comida. No, porque no es mi área, no tengo conocimiento al respecto. O en el caso de una empresa dedicada a procesos de belleza, elaboración de productos químicos, yo desconozco el tema, entonces yo no podría ser supervisor. Yo los veo que están juiciosos, ay, qué bueno, están juiciosos, qué chévere, pero yo del tema no sé nada, entonces no podría ser supervisor en ese caso. Vemos que una supervisión especializada. Hay aspectos que se han modificado, hay aspectos que se han llevado a cabo, pero digamos que la base sigue siendo la misma. Sí, seguimos teniendo la misma base. Hay algunos elementos, pues como veíamos hace un momento, que pues en algunas empresas no se contrata por mérito, sino se contrata es por cercanía con el jefe o con la persona encargada de los procesos de vinculación. Y es que un amigo mío trabaja en recursos humanos, entonces, bueno, pero en cierta medida vemos que se plantean y son la base de muchas actividades que se desarrollan hoy en día. ¿Se desarrolla capacitación y adiestramiento? Correcto. ¿Se genera una supervisión especializada? Sí, también. ¿Se están actualizando los documentos, los productos? Sí, todo eso se está llevando a cabo. Entonces, esto fue lo que planteó este señor Taylor. Está el otro señor que es Fayol, pero digamos que el señor Taylor es el que plantea, como que pone los primeros cimientos, es el que, listo, se están ejecutando algunas actividades alrededor, pero es este señor el que dice, venga, documentemos esta vaina, escribamos esta vaina y empezamos a mirar, listo, vamos a llevarlo a cabo así, vamos a tomarnos el tiempo, porque en muchas ocasiones era que, no, el tiempo apremia, no se puede, a qué horas vamos a hacer esto, a qué horas vamos a hacer esto otro. El señor dijo, no, vamos a tomarnos el tiempo de documentar, de organizar cada uno de estos aspectos, cada una de estas situaciones, y verán cómo esta inversión de tiempo que estamos haciendo aquí va a dar frutos más adelante. Entonces, es el que plantea, es como el punto de referencia, el inicial, el que pone el precursor, el pionero en este aspecto, ya como tal, que documenta, que genera, que establece sus postulados y establece sus principios. Entonces, vemos que es este señor Taylor. Hasta aquí, dudas, preguntas, inquietudes, aclaraciones. No, señor. ¿No? Todo claro como el agua del río, pero no del río Bogotá, ¿no? Ok, bueno. Uy, ¿qué haces ahora? ¿Cómo vamos con las actividades que tenemos pendientes en plataforma? Yo bien, bien, Bien. bien, bien. Sí, sí. Ok, Yo ahora estoy empezando, pero ahí voy. ok, perfecto. Bueno, Yo señor. también inicié fue con el mapa conceptual. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos quedan 4 minuticos de nuestra sesión. Entonces, voy primero que todo a detener aquí nuestra grabación. Ya pues igual